Dicen que los milagros ya no existen, pero yo estoy aquí para demostrarte lo contrario. Lo que vas a ver hoy no es un cuento, es la prueba viva de que cuando todos te dan por perdido, Dios puede enviarte ayuda de donde menos la esperas, incluso de un animal. Y cuidado, porque esta historia podría cambiar lo que crees sobre la fe, el destino y el corazón de los seres que llamamos bestias. Prepárate, porque después de escucharla, nunca volverás a ver a un caballo de la misma manera. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una tarde tibia, de esas que huelen a pan recién horneado y a tierra húmeda después del riego. En la calle de los Laureles, que corre paralela al arroyo claro del Remanso, los niños jugaban a las escondidas y las gallinas picoteaban maíz bajo la sombra generosa de un huizache. Yo te cuento esto como si estuvieras aquí, conmigo, sentadex en la banquita azul frente a la casa de Dona Rosa Hernández, mirando cómo el sol se cuela entre las hojas y pinta de oro los bordes de todo. El pueblo se llama San Esperanza, un puñito de casitas con tejas rojas, custodias por la selva que empieza a unas cuadras y se vuelve densa, alta, bruñida de verde, como un mar quieto. Dona Rosa tiene 84 años, mide 1,55, la piel es morena clara, curtida por el sol, de esas pieles que guardan historias en cada arruga. Trae el cabello blanco recogido en un moño chiquito y limpio, y los ojos color miel que parecen sonreír antes de que lo haga su boca. Hoy viste su vestido marfil de manga 3/4 y un rebozo crema que le regaló su comadre en un bautizo. Camina despacito por su jardín de remedios, un retazo de tierra donde crecen ruda, árnica, manzanilla, toronjil, hierbabuena y una plantita de epazote que ella presume como si fuera un trofeo. Carga una canasta de mimbre y corta flores de caléndula con tijeras de punta chata, mientras murmura una oración bajito, como quien le habla a un amigo que nunca falla. «Gracias, Señor, por darme manos para servir», dice, y el viento mueve las hojas como si también contestara «Amén». La primera en pasar a saludar es Lupita Valdés, 42 años, panadera de manos fuertes, cabello castaño oscuro recogido en una trenza impecable, ojos negros vivarachos y mejillas que siempre andan encendidas por el calor del horno. Trae una charola cubierta con un mantelito y deja escapar el vapor dulce del pan de anís. «Dona Rosa, le traje 2 conchas y un cuernito. No me vaya a decir que no, ¿eh? Ay, Lupita, Dios te multiplique el trigo. Déjame darte unas hojas de árnica pa' tu rodilla. Te oí caminar y sonaste como puerta vieja, mija». Lupita ríe con esa risa franca que nace del pecho, y tú y yo sabemos que por eso la gente viene, por el pan y por las palabras que curan. Poco después aparece Julián Herrera, 45 años, de complexión media, cabello castaño que el sol le ha aclarado en las patillas y ojos verdes con una tristeza que casi no enseña. Viste suéter azul marino un poco gastado y jeans limpios. Lleva en la mano una bolsa con semillas de calabaza para el huerto de su mamá y, al ver a la anciana, endereza la espalda como quien se cuadra frente a una maestra. «Buenas tardes, doña Rosa. Nomás venía a avisarle que mañana voy a ir a la Barranca del Suspiro a revisar el bebedero. Si usted quiere que le traiga tepescohuite o la flor esa que le gusta», me dice. «La hierba del golpe, Julián. Y gracias. ¿Cómo sigue tu mamá?» «Mejor. Dice que el té que usted preparó le quitó el mareo». «No fui yo, fue Dios. Yo nomás pongo el agua a hervir». Se hacen un silencio tibio que no incomoda, como el de 2 amigos que ya se dijeron lo importante. Julián mira el corral de don Mateo, el vecino de atrás, donde un caballo castaño de lomo brillante mordisquea el alambre con terquedad. El animal se llama Centella y hoy tiene las orejas en punta, atento a algo que nosotros todavía no alcanzamos a oír. «Ese Centella anda inquieto», dice Julián frunciendo el entrecejo. «Hasta parece que presiente lluvia». A veces los animales sienten antes que uno, hijo. El corazón de ellos no se confunde. Anota eso,
porque en San Esperanza la gente cree en señales, pero no por superstición. Es porque la vida les ha enseñado que la bondad deja marcas, como las huellas de agua que deja la jarra en la mesa. Pasa la niña Marisol, 11 años, cabello negro lacio hasta la cintura, ojos grandes como almendras y una sonrisa tímida. Carga una mochila más grande que ella y trae los tenis embarrados de lodo. Abue Rosa, ¿me puede bendecir? Mañana tengo examen. Ven acá, Palomita. Dona Rosa pone su mano huesudita en la coronilla de la niña. Que el Señor te dé memoria y si te equivocas, que te dé paz para intentarlo otra vez. Marisol cierra los ojos y respira tranquilita. Al terminar, se va corriendo, pero antes voltea y te juro que te guiña un ojo, como si nos hiciera parte de la complicidad sagrada de ese momento. Del otro lado de la calle, recargado en el poste de la luz, está Elías Montoya, 58 años, alto, de cejas espesas, barba entrecana y ojos oscuros que casi siempre andan entornados. Usa botas polvosas, camisa gris y un cinto ancho con hebilla dorada. A simple vista, parece un vecino más. Si no lo conocieras, dirías que solo está jalando aire fresco. Pero tú y yo sentimos que su mirada es como un clavo. Se queda donde no debería. No habla, pero aprieta la quijada. A veces la gente guarda un rencor que nunca dijo en voz alta y lo cuida como si fuera un tesoro triste. Dona Rosa alcanza a verlo y no se esconde. Buenas tardes, don Elías. ¿Gusta una ramita de toronjil para el sueño? No ando desvelado. La respuesta le sale seca, una hoja quebrada. Entonces le doy árnica para las rodillas. Todos cargamos algo que pesa. Elías suelta una especie de risa sin risa, se aleja y dobla por la esquina de las guayabas con las manos metidas en las bolsas. Centella levanta la cabeza como si rastreara ese andar. Julián lo mira irse, duda en decir algo, pero calla. Hay silencios que parecen discreción y son sin querer la antesala de lo inevitable. La tarde cae y el campanario de la capillita de San Vicente da 5 toques suaves. El aire trae olor a leña y a café de olla. Dona Rosa pone agua a calentar en su cazuela de barro y mientras tanto revisa su libretita de peticiones, nombres escritos a mano, con letra chiquita, junto a pequeñas notas: hijo sin trabajo, rodilla inflamada, perdón en la familia. Ella reza por todos, como si el pueblo entero fuera su parentela. Señor, cuida a este barrio, murmura. Y si algún corazón está en guerra, ponle tus manos encima, como se pone una cobija a un niño que tiene frío. La puerta cruje y asoma don Mateo Ríos, 63 años, piel bronceada, bigote abundante, ojos cafés bonachones. Trae el sombrero en la mano y el sudor pegado en la frente. Doñita, perdone la molestia, ¿no habrá una pomada pa' Centella? Se lastimó tantito el ijar en la cerca. Pásele, Mateo. A ese animal lo quiero como si fuera de la familia. Ahorita le preparo ungüento de árnica con aceite. Mientras mezcla en un frasquito, el caballo relincha afuera y golpea la tierra con una pata, impaciente pero sin malicia. Dona Rosa se acerca, lo mira a los ojos y el caballo baja el cuello, manso, como si entendiera el idioma de las abuelas. Tranquilo, rey. Dios te hizo fuerte para cuidar. Mateo la observa conmovido. Usted tiene un don, doña Rosa. Le juro que a veces siento que ese caballo le hace caso más a usted que a mí. No es don, Mateo. Es respeto. Uno respeta y la vida responde. Y ahí está, en una frase chiquita, la moral que sostiene esta casa. Respeto, ética, integridad. No son palabras de sermón. Son forma de vivir. Por eso, cuando los vecinos se pelean, ella es la primera en ir a la banqueta de en medio para que hablen. Cuando hay duelo, lleva caldo. Cuando hay fiesta, lleva flores. En San Esperanza la conocen por su fe que no se quiebra y por su costumbre de orar como si el cielo tuviera puerta de madera y se pudiera tocar cortésmente. Ya casi oscurece. La luz entra de ladito por la ventana y en el paredón se dibujan sombras de hojas, como tatuajes temporales.
Dona Rosa se sienta en su mecedora color miel, estira las piernas flaquitas y se frota las manos, que aún guardan el perfume verde del jardín. Abre su Biblia viejita, esa que tiene esquinas desgastadas y páginas subrayadas con lápiz, y lee en silencio. De pronto, el pensamiento se le va al sendero de la selva alta, ese camino que lleva a la quebrada del Ángel, donde crecen las hierbas que ella corta cada mañana. Piensa que mañana madrugará, como siempre, para recolectar cola de caballo y hoja santa. Piensa, sin saberlo, que hay ojos siguiéndola, que la oscuridad a veces se disfraza de vecino. Julián pasa de regreso con una lámpara en la mano. Dona Rosa, le traigo agua del pozo, hoy bajó clarita. Trae, hijo, Dios te pague. ¿No le da miedo salir tan temprano al monte? No le tengo miedo a la creación del Señor, pero siempre pido permiso para entrar. Con su licencia, digo yo, y el bosque me contesta con pajaritos. Julián sonríe, se siente niño escuchándola, como tú ahorita, y se despide con un gesto de la mano. Cuando se va, la calle queda en un silencio dulce, roto de vez en cuando por el golpe de una pelota o la risa lejana de Marisol que practica las capitales en voz alta. Del corral llega un resoplido de centella y el tintinear de una hebilla. Todo parece en su sitio, y sin embargo, hay una corriente subterránea en el aire, una nota rara en la canción del pueblo. Más tarde, la luna asoma la cara por arriba del Cerro del Viento y platea los techos. En la cocina el reloj da las 8, tic-tac, tic-tac. Dona Rosa cierra la Biblia, besa la tapa y se levanta con ese cuidado de quien cuida un vaso lleno hasta el borde. Revisa que la puerta trasera quede bien asegurada. Acomoda la canasta junto a la salida. Mañana la necesitará, y deja listo el bastón de madera que usa solo cuando el camino se pone pedregoso. Antes de dormir, sale al patio. El cielo está estrellado como un rebozo con lentejuelas. Ella levanta la cara y susurra: «Gracias por este día, Señor, por los que vinieron y por los que todavía no se atreven a tocar. Tú conoces los dolores que nadie dice, y si hay alguien que camina con rabia, abrázalo hasta que recuerde quién es». La brisa le acaricia el cabello blanco y por un segundo parece una niña viejita con toda la luz del mundo guardada en los ojos miel. Al voltear, alcanza a ver, o cree ver, una sombra que se retira desde la banqueta hacia la esquina. Podría ser cualquiera, pero el pecho le da un latidito raro. No se asusta, solo se persigna y entra. En el corral, Centella levanta la cabeza otra vez. Relincha bajito, no un relincho de alarma, sino de aviso. El alambre de la cerca vibra como cuerda de guitarra. Don Mateo, que ya se había metido a su cuarto, escucha el sonido y piensa: mañana la refuerzo. Este animalito es listo si se le mete idea. No sabe que hay cercas que no son de alambre. Son límites entre el bien y el mal, y esas, cuando llega la hora, se rompen. La casa de Dona Rosa huele a jabón de barra y lavanda. Ella acomoda la almohada, apaga la lámpara de buró y antes de cerrar los ojos, vuelve a decir lo suyo: si mañana me das otro amanecer, me prestas tu fuerza para seguir sirviendo. Y con esa confianza de niña que se duerme sabiendo que alguien la cuida, se deja ir. Afuera, San Esperanza respira parejito. Los perros se echan a la sombra, las luciérnagas encienden sus foquitos como feria diminuta, y el bosque, ese gigante verde que abraza al pueblo, parece inclinarse apenas, como si también hiciera guardia. Tú y yo no lo sabemos aún, pero esta paz es la última antes del quiebre. En la esquina de las guayabas, donde el empedrado hace una curva, dos ojos oscuros miden la distancia, cuentan los pasos, mastican un recuerdo viejo que sabe a orgullo lastimado. Elías Montoya se retira sin prisa, manos otra vez en las bolsas, la camisa gris pegada por el sudor. No mira atrás. Hay gente que confunde destino con capricho y cree que la noche le tapa las intenciones. Lo único que no ve es que alguien más ya está mirando por él.
Un caballo castaño, inteligente, con las orejas hacia donde se fue la sombra. San Esperanza se queda dormido y en la calle de los Laureles solo queda el murmullo del arroyo. Mañana, antes que cante el gallo, Dona Rosa saldrá rumbo a la selva por su ruta de siempre. El vestido marfil, la canasta de mimbre, el rebozo doblado, el bastón en la mano. Dirá con su licencia a los árboles, sonreirá a los pájaros y pensará que la vida es buena. Lo es, pero también es batalla y el que camina en la luz a veces despierta la sombra. Por ahora, duérmete conmigo en esta banquita azul, que la noche parece un milagro en pausa y Centella, sin saberlo, ya trae un llamado en la sangre. El sol apenas se había asomado por encima del Cerro del Viento cuando las calles empedradas de San Esperanza empezaron a llenarse de ese bullicio manso que anuncia un nuevo día. Los gallos cantaban como si compitieran y el olor a leña mezclado con café recién colado salía de las cocinas abiertas. A ti y a mí nos gusta mirar el pueblo en estas horas. Todo parece en calma y sin embargo, si uno afina el oído, puede escuchar las historias que se están gestando en silencio. En la esquina de las Guayabas, apoyado contra la pared descascarada de una antigua tienda, estaba Elías Montoya. Tenía 58 años, alto, de espaldas anchas y una postura rígida que hablaba más de orgullo que de cansancio. Su piel, curtida y marcada por años de trabajo bajo el sol, contrastaba con el gris que ya le cubría gran parte del cabello y la barba. Sus ojos oscuros, pequeños y hundidos, observaban todo con una mezcla de cálculo y desconfianza. Vestía una camisa gris de manga larga, arremangada hasta los codos, pantalón de mezclilla gastado y botas polvosas que parecían haber caminado más de lo que él estaba dispuesto a contar. Elías no estaba ahí por casualidad. Aunque fingía estar revisando unas cuerdas y un saco de maíz que llevaba junto a él, su mirada buscaba algo más allá del paisaje cotidiano. Sus ojos seguían los movimientos de Dona Rosa Hernández desde la distancia, como quien vigila un reloj esperando la hora exacta para actuar. Esa anciana, con su andar pausado y su sonrisa amable, le provocaba un malestar que no podía disimular y que venía de muy atrás. Años antes, en un asunto que el pueblo todavía murmuraba en voz baja, Elías había intentado aprovecharse de la desgracia de un joven huérfano, reclamando para sí un terreno que no le pertenecía. Fue en esa ocasión cuando Dona Rosa, con su voz tranquila pero firme, lo enfrentó en la asamblea comunitaria. No le importó que él la mirara con esa furia silenciosa que usa la gente que nunca espera ser contradicha. Ella dijo lo que tenía que decir, que la justicia no se negocia y que la tierra ajena se respeta. El pueblo, testigo de todo, apoyó sus palabras y Elías tuvo que dar marcha atrás, tragando una humillación que desde entonces llevaba como espina clavada en el pecho. Ese rencor no se enfrió con el tiempo, al contrario, se fue fermentando como un licor amargo. Y ahora, viéndola pasar con su canasta de mimbre rumbo a la plaza de San Vicente, Elías sentía que había llegado el momento de ajustar cuentas. El día avanzaba lento. Los niños jugaban alrededor de la fuente de piedra. Las mujeres vendían tamales envueltos en hojas de plátano. Y el pregonero anunciaba la llegada del nuevo cargamento de maíz en el mercado grande. Todo parecía normal, pero en la cabeza de Elías se tejía un plan. No se trataba de un arrebato repentino. Era algo que había imaginado tantas veces que hasta podía sentir la satisfacción anticipada de verlo cumplido. Pasado el mediodía, se dirigió a la cantina El Respiro, un lugar pequeño, de paredes verdes y techo de lámina, donde el olor a mezcal y a madera vieja se mezclaba con el murmullo de conversaciones apagadas. Ahí lo esperaba Ramiro, un hombre de mirada huidiza y manos nerviosas que trabajaba como peón en las afueras del pueblo. ¿Ya lo pensaste bien, Elías? No es cualquier cosa lo que me estás pidiendo. Tú nomás haz lo que te digo. No voy a ensuciarme las manos si no es necesario, pero si se presenta la oportunidad, yo mismo me encargo. Esa mujer
No te ha hecho nada grave, nomás te dijo unas cuantas verdades en su momento. Las palabras de ella me costaron el respeto que tenía aquí, y en un pueblo chico eso es peor que la pobreza. Ramiro lo miró sin saber si lo que escuchaba era resentimiento o pura obsesión. Afuera, el calor caía sobre las calles como una manta pesada, y los perros buscaban sombra bajo las carretas estacionadas. Elías apuró un trago de mezcal, lo dejó sobre la mesa con un golpe seco y salió, decidido a poner en marcha lo que llevaba tanto tiempo planeando. Caminó hacia la orilla del bosque, donde los árboles comenzaban a cerrarse formando un túnel de sombra y humedad. Ahí, en un claro apartado, había un viejo ataúd de madera que alguna vez fue desechado por la iglesia, guardado en una pequeña bodega en ruinas. Elías lo había encontrado meses atrás, y sin que nadie lo supiera, lo había arrastrado hasta ese punto. El lugar estaba lejos de cualquier sendero transitado, solo se escuchaba el zumbido de insectos y el crujir de hojas secas bajo los pies. A un lado, la tierra era blanda y húmeda, perfecta para cavar sin dejar señales visibles desde lejos. Mientras lanzaba las primeras paladas de tierra, el sudor le corría por la frente y le nublaba la vista. No pensaba en el esfuerzo físico, sino en el momento en que vería en los ojos de Dona Rosa la mezcla de sorpresa y miedo. Esa imagen, en su mente, no le provocaba remordimiento, sino una sensación de triunfo retorcido. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a bajar, Elías volvió al pueblo con la expresión serena, como si hubiera pasado el día cuidando sus asuntos. Nadie sospechaba que en el corazón del bosque había un agujero abierto junto a un ataúd viejo, esperando su propósito. Solo un par de gallinas que escarbaban en el camino lo vieron pasar, y hasta ellas se apartaron, como si adivinaran que el aire a su alrededor estaba cargado de algo oscuro. En la calle de los Laureles, Centella, el caballo castaño de don Mateo, estaba inquieto. Daba vueltas en el corral, lanzando resoplidos y moviendo la cola con nerviosismo. Desde su ventana, Dona Rosa lo miró un instante y murmuró para sí: «Algo trae ese animal», como si quisiera avisar de algo. Pero en ese momento no le dio más importancia. Elías, desde la sombra de un tejabán, la observaba entrar a su casa. Sus manos, ocultas en los bolsillos, se cerraban en puños. El día terminó envuelto en un silencio extraño. Elías sabía que tenía que esperar el momento exacto. Y tú y yo sabemos que cuando un hombre alimenta demasiado tiempo un rencor, ese rencor termina por gobernar cada uno de sus pasos. Lo que él no sabía era que hay fuerzas más grandes que el odio, y que en San Esperanza, a veces, el aviso llega con un relincho que corta el aire como una campanada. Era una mañana clara en San Esperanza, de esas que despiertan con olor a tortillas recién hechas y a leña encendida. El aire estaba fresco, y una neblina ligera descansaba sobre el arroyo de El Remanso como un velo que poco a poco se levantaba para dejar entrar el sol. Desde la calle de los Laureles se escuchaba el canto de los pájaros que saludaban el día y el sonido acompasado de un telar en alguna casa lejana. Dona Rosa Hernández, con su vestido marfil impecable y su rebozo crema doblado sobre los hombros, revisaba su canasta de mimbre. En su interior llevaba unas tijeras de punta redonda, un frasco con alcohol, un par de frasquitos de vidrio para guardar aceite de hierbas y una bolsita de tela con hojas secas de manzanilla. Tenía planeado salir un poco más temprano de lo habitual para buscar hierba del golpe y unas ramas de árnica silvestre que crecían cerca de la quebrada del Ángel. Su paso era lento pero firme, y en su rostro se dibujaba esa serenidad que la gente del pueblo reconocía como un escudo invisible. Al otro lado de la calle, Elías Montoya la observaba con atención, oculto tras la sombra que proyectaba la barda de adobe de la vieja tienda de don Laureano. Llevaba una gorra vieja y el cuello de la camisa levantado, como si quisiera esconderse de un viento que no existía.
Tenía un plan en mente y sabía que esa mañana era perfecta para ejecutarlo. El mercado estaba más concurrido que de costumbre y la mayoría de los vecinos estarían ocupados en sus compras o trabajando en las parcelas. Se acercó despacio, cuidando que sus botas no hicieran ruido sobre el empedrado. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, fingió una tos y un tono amable que no le salía natural. «Doña Rosa, qué gusto verla. Justo estaba pensando en usted y en sus remedios». Ella levantó la mirada, sonrió con la dulzura de siempre y respondió: «Buenos días, Elías. ¿Le duele algo? Tengo aquí unas hojas de boldo para el estómago, o si quiere paso por su casa más tarde y le preparo una infusión». Él negó con la cabeza y se acercó un poco más, bajando la voz. «No, no es eso. Es que encontré un sitio en el monte donde crece la hierba del golpe, esa que tanto busca. Está más fresca que en cualquier otro lugar y pensé que podría interesarle». Los ojos de Dona Rosa brillaron un instante, no por ingenuidad, sino por el genuino interés que tenía en todo lo que pudiera ayudar a sanar a otros. «¿En serio? Bendito sea Dios. Justo hoy iba a buscarla. Entonces, si quiere, la llevo. No está muy lejos. Además, allá crece a la orilla de un arroyo. Es un lugar muy bonito. Le va a gustar». Ella dudó unos segundos. Miró hacia el corral de Centella, que estaba inquieto, golpeando el suelo con una pata y moviendo las orejas hacia adelante. El caballo parecía seguir cada palabra de la conversación, como si entendiera que algo no estaba bien. Dona Rosa acarició la canasta, respiró hondo y dijo: «Está bien, pero solo un momento. No puedo dejar que la gente me espere para las consultas». Elías sonrió, pero sus labios no alcanzaron los ojos. «Claro, solo será un rato. Tome por aquí, es un atajo». El camino que tomaron se internaba entre árboles altos y frondosos que filtraban la luz, dibujando sombras largas en la tierra húmeda. El olor a hojas y tierra mojada se mezclaba con el canto lejano de un pájaro carpintero. Al principio el sendero era ancho y parecía inofensivo, pero poco a poco se fue estrechando, obligando a que caminaran más cerca. Elías iba unos pasos adelante, apartando ramas y maleza con un palo que llevaba en la mano. «Es curioso, Elías», comentó ella mientras avanzaban. «Usted nunca había mostrado interés por las hierbas». «Bueno, uno cambia con el tiempo», respondió él sin voltear, apretando el paso. Llegaron a un punto donde el canto de los pájaros se apagó casi por completo. Solo se escuchaba el zumbido de insectos y el crujido de hojas secas bajo sus pies. El sendero se bifurcaba y Elías tomó el camino menos marcado, cubierto de raíces retorcidas. El aire se sentía más denso, como si la selva guardara un secreto incómodo. «¿Falta mucho?», preguntó Dona Rosa con un tono tranquilo pero vigilante. «Unos metros más, allá, detrás de esos matorrales». Mientras avanzaban, en el pueblo Centella relinchó fuerte, lo suficiente para que don Mateo saliera a ver qué pasaba. El caballo tiraba de la cuerda que lo amarraba, girando la cabeza hacia el monte inquieto. Mateo lo regañó suavemente, pero no pudo evitar sentir un escalofrío. Centella no era un animal nervioso por capricho. De regreso en el bosque, Dona Rosa notó que el sendero ya no parecía un camino, sino una trampa de raíces y lodo. Elías, con una calma extraña, se detuvo en un claro pequeño. La luz del sol entraba a ráfagas, iluminando un bulto cubierto con una lona. Con un gesto, la retiró, dejando al descubierto un viejo ataúd de madera, oxidado y con las bisagras carcomidas. El silencio fue absoluto. Dona Rosa sintió que el aire se le cortaba por un instante. No había hierbas frescas, ni arroyo cercano. Solo ese ataúd y un agujero profundo junto a él. «¿Qué es esto, Elías?», preguntó, clavando su mirada en él. «Es donde se acaba la deuda que tienes conmigo», respondió, y sus palabras sonaron más frías que el aire del amanecer. En ese instante, la selva pareció cerrarse alrededor de ellos. El zumbido de los insectos se volvió más fuerte
y el corazón de Dona Rosa comenzó a latir con un ritmo nuevo, no de miedo puro, sino de alerta. Ella no gritó, no retrocedió, solo juntó las manos y con voz firme empezó a orar. Señor, si todavía hay camino para mí, muéstrame tu luz. Si no, recibe mi alma en paz. Elías dio un paso hacia ella y la sombra de su figura se alargó sobre la tierra removida. No se dio cuenta de que, a lo lejos, un eco estaba por responder a esa oración. Pero eso, tú y yo lo veremos después. El claro donde Elías Montoya había llevado a Dona Rosa Hernández parecía un rincón olvidado por el tiempo. El suelo estaba cubierto de hojas secas y entre los troncos altos se colaba una luz amarillenta que caía a pedazos, como si el sol también dudara en iluminar aquel lugar. El aire estaba denso, pesado, con un olor a humedad y madera podrida que se pegaba en la garganta. Ahí, a un costado, el hueco recién cavado mostraba la tierra removida, oscura, húmeda, con bordes que todavía chorreaban grumos de barro fresco. Junto al hoyo descansaba el viejo ataúd de madera que Elías había encontrado meses atrás. Tenía el barniz levantado, herrajes oxidados y una tapa que crujía con el más mínimo movimiento. A su lado, un par de palas hundidas en la tierra daban testimonio de horas de trabajo oculto. Dona Rosa, de pie, sostenía su canasta contra el pecho. El vestido marfil, que en la mañana estaba limpio y ordenado, ahora tenía pequeñas manchas de barro en el dobladillo. Su rebozo colgaba ladeado, como si una ráfaga de viento lo hubiera movido. La anciana miraba el agujero sin parpadear, y aunque cualquier persona podría haber gritado o implorado, ella permanecía inmóvil, respirando de manera pausada. Elías rompió el silencio con una voz áspera, cargada de resentimiento. ¿Se acuerda, Rosa, de aquel día en la asamblea? Cuando abrió esa boca para dejarme en ridículo delante de todos, cuando me quitó lo que me pertenecía. Ella lo miró sin bajar la vista. No le quité nada, Elías. Defendí lo que era justo, y usted lo sabe. Justo, para usted y para los chismosos del pueblo. Pero para mí fue la humillación más grande de mi vida. Desde ese día nadie me mira igual. Usted me robó el respeto que tenía, y hoy lo voy a recuperar. Sin más, Elías dio un paso rápido hacia ella y con un empujón seco la hizo caer de espaldas al suelo. La canasta rodó unos metros, derramando tijeras, frascos y hierbas que quedaron esparcidos sobre la tierra húmeda. El golpe hizo que un pequeño quejido escapara de sus labios, pero en lugar de soltar un grito, Dona Rosa cerró los ojos y murmuró: «Señor, en tus manos está mi vida». Elías tomó las palas y comenzó a lanzar tierra al fondo del hueco, como si el acto de cubrir aquel espacio fuera inevitable. Cada palada caía con un golpe sordo y el sonido parecía tragarse cualquier otro ruido del bosque. La respiración del hombre se aceleraba, mezclada con un temblor de manos que no era arrepentimiento, sino ansiedad por terminar lo que había empezado. Usted siempre con sus rezos, Rosa. ¿Cree que alguien la va a escuchar aquí, en medio de la nada? Nadie sabe que está aquí, nadie la va a buscar. Ella abrió los ojos y lo miró con calma, como si su voz no fuera un veneno, sino una brisa que no podía alcanzarla. Usted se equivoca, Elías. A mí siempre me escucha alguien, aunque usted no lo crea. Elías masculló algo incomprensible y la tomó de los brazos para arrastrarla hacia el hueco. Sus manos, ásperas y frías, apretaban con fuerza, pero no podía evitar sentir el peso liviano de ese cuerpo envejecido, un cuerpo que había gastado su energía cuidando a otros. Al acercarla al borde, ella volvió a juntar las manos y comenzó a orar en voz alta: «Señor, si este es mi último día, dame paz. Y si todavía tienes propósito para mí, envía un ángel, una señal, algo que me recuerde que no me has soltado». Las palabras, en lugar de quebrarse por el miedo, salían firmes, como si la fe le sostuviera la garganta. Elías, fastidiado, dejó de escucharla. Con un movimiento brusco,
Empujó su cuerpo dentro del hueco, donde la tierra fresca desprendía un olor penetrante. El frío de la humedad subió por el vestido de Dona Rosa, manchándolo. Ella, recostada de lado, mantuvo los ojos cerrados, concentrada en sus oraciones. La pala volvió a golpear la tierra, y los primeros puñados comenzaron a caer sobre su vestido y sus manos. Una fina capa de polvo marrón se posó en su cabello blanco, pero ella no se movió. Cada vez que la tierra caía, repetía una frase, casi como un latido: «En ti confío». El silencio del lugar era inquietante. No había viento, no había pájaros, ni siquiera el zumbido de insectos. Solo el ruido del metal hundiéndose en la tierra y el golpeteo al caer. Elías trabajaba con prisa, sudando, sintiendo que cada minuto que pasaba aumentaba el riesgo de que alguien lo descubriera. En medio de esa tensión, un sonido distante rompió la monotonía. Un eco metálico, como herraduras golpeando piedras. Elías se detuvo, ladeando la cabeza para escuchar mejor. No era un ruido común en esa parte del bosque. Frunció el ceño, pero no dejó de trabajar, convencido de que se trataba de su propia imaginación. Dona Rosa, en cambio, sonrió levemente al escuchar ese sonido. No era un ruido cualquiera, lo reconocería en cualquier parte. En su mente, ese eco se convertía en respuesta. Sus labios apenas se movieron para susurrar: «Gracias, Señor, sé que eres tú». Elías lanzó otra palada de tierra cada vez más agitado. En sus pensamientos se repetía que debía terminar antes de que llegara cualquier intruso. Pero el sonido de las herraduras era ahora más claro, más rápido, acompañado de un resoplido potente. El bosque, que antes estaba inmóvil, parecía abrir un camino invisible para aquello que se acercaba. Dona Rosa, con la mirada fija en el cielo que podía ver desde el hueco, siguió orando, segura de que algo o alguien estaba por llegar. Y justo cuando Elías levantó la pala una vez más, un relincho ensordecedor hizo vibrar el aire, un llamado tan fuerte y claro que hasta las hojas de los árboles parecieron estremecerse. La primera palada cayó sobre su vestido marfil como un golpe seco. La tierra fría y húmeda se pegó al tejido, dejando manchas oscuras que parecían absorber la luz. Dona Rosa Hernández, tumbada de lado dentro del hueco, sintió el peso leve pero constante de la tierra acumulándose sobre sus piernas y su cintura. El borde del hoyo estaba a menos de 1 metro de su cara, pero desde ahí podía ver un pedazo de cielo filtrado entre las ramas altas, un cielo que esa mañana estaba despejado, con un azul limpio que parecía pintado. Respiró hondo. El olor a tierra recién removida le llenó los pulmones y en lugar de toser, cerró los ojos. Entre las sombras de sus párpados, su voz se encendió como un faro en la noche. «Padre Santo, sé que mi vida siempre ha estado en tus manos. Si este es el momento de irme, dame paz en el corazón. Pero si todavía hay algo que quieres que haga aquí, envíame una señal, un milagro. Algo que me recuerde que no estoy sola». El sonido de la pala rompiendo el suelo marcaba el ritmo de su respiración. Cada vez que la tierra caía sobre su cuerpo, ella repetía con suavidad: «En ti confío». Elías Montoya, de pie junto al hoyo, trabajaba con prisa. Su frente brillaba de sudor, y aunque el aire estaba fresco bajo la sombra de los árboles, él sentía como si cargara un calor interno imposible de aliviar. Evitaba mirar a la anciana directamente. No quería encontrar esos ojos miel que incluso ahora parecían tranquilos. Su única meta era cubrir el cuerpo antes de que cualquier ruido del bosque delatara su presencia. Pero ese bosque, que unas horas antes estaba silencioso, comenzó a despertar. Primero fue el crujido de una rama seca a lo lejos. Luego, el murmullo de hojas agitadas por un viento repentino que no se sentía en el claro. Y entre esos sonidos, un eco metálico, rítmico, como si algo pesado golpeara el suelo con fuerza. Elías detuvo el movimiento por un instante, ladeó la cabeza y frunció el ceño. El ruido se hizo más claro. Clac, clac.
clac, clac, seguido de un resoplido fuerte. Él negó con la cabeza y volvió a la tarea, convencido de que su mente estaba inventando fantasmas. Dona Rosa, en cambio, sintió cómo el corazón le latía distinto. Aquel sonido, aunque distante, tenía un ritmo que reconocería incluso dormida. Herraduras contra piedra. La imagen de Centella, el caballo castaño de don Mateo, cruzó por su mente como un destello, y entonces, sin poder evitarlo, una lágrima se deslizó por la comisura de su ojo izquierdo, no por miedo, sino por certeza. Gracias, Señor, ya entendí, no me has dejado. Su voz, aunque débil, se llenó de una firmeza que hasta hizo que el aire pareciera más denso. Elías lanzó otra palada, molesto por ese murmullo que no lograba ignorar. El sonido de las herraduras era ahora tan cercano que se mezclaba con el latido en sus sienes. Y de pronto, un relincho potente, seco y vibrante atravesó el claro como un trueno. Las hojas más altas se sacudieron y un grupo de pájaros salió volando en desbandada. Elías se giró hacia la dirección del sonido, la pala aún en las manos. Su respiración era agitada y por primera vez desde que inició su plan, sintió algo que no había sentido en años, una punzada de duda. Dona Rosa aprovechó ese momento para alzar la voz, no para él, sino para el cielo. Señor, si este es el ángel que me envías, guíalo hasta aquí, y si es tu voluntad, que llegue a tiempo. La respuesta llegó de inmediato, otro relincho, más fuerte que el anterior, seguido del sonido acelerado de cascos entrando al claro. Entre los árboles apareció Centella, con la crin revuelta, las orejas erguidas y los ojos brillantes como brasas encendidas. No había rastro de riendas ni montura, sus patas delanteras estaban cubiertas de barro y cada paso que daba lanzaba pequeñas piedras hacia atrás. Elías retrocedió un par de pasos, aún sujetando la pala. «¡Qué demonios!», murmuró, pero su voz se perdió en el aire. Centella avanzó directo hacia el borde del hoyo. No se detuvo a olfatear, no dudó en reconocer a la anciana. Simplemente se plantó ahí, con las patas bien firmes y la cabeza inclinada hacia abajo, como protegiendo lo que había dentro. Sus fosas nasales se ensancharon y soltó un resoplido tan fuerte que levantó polvo de la tierra removida. Dona Rosa abrió los ojos y sonrió. «Te estaba esperando, hijo. Tú también eres creación de Dios». Elías intentó espantar al caballo agitando la pala, pero Centella levantó las patas delanteras y soltó un relincho que retumbó en el pecho de ambos. El ruido fue tan intenso que, a pocos metros de ahí, un hombre que pasaba por la vereda, Julián Herrera, se detuvo en seco. Julián, con su suéter azul marino y la lámpara colgando de la mano, había salido temprano para revisar un bebedero cerca del arroyo. El ruido de Centella le hizo girar hacia un sendero que no solía tomar. Su instinto le dijo que algo no estaba bien. «Centella, ¿qué haces aquí?», preguntó al verlo. Pero el caballo, en lugar de moverse hacia él, relinchó otra vez y giró la cabeza hacia el claro como dándole una orden silenciosa. Julián apretó el paso y cuando atravesó los últimos matorrales, la escena lo dejó sin aire. Dona Rosa dentro del hoyo, medio cubierta de tierra, y Elías Montoya parado junto a ella, con una pala y una expresión que oscilaba entre la sorpresa y la furia. Centella, firme, interponiéndose como un guardián. El bosque, que hasta ese momento parecía un aliado del agresor, se había convertido en un testigo vivo del milagro que estaba ocurriendo. Las ramas se mecían, el aire traía un olor distinto, y hasta el canto lejano de los pájaros parecía haberse alineado con ese instante. Dona Rosa, sin apartar la vista del cielo, murmuró: «Te lo dije, Elías, a mí siempre me escucha alguien». Y en ese momento, Julián dio el primer paso hacia ellos. El instante en que Centella irrumpió en el claro quedó grabado como una fotografía en la memoria de quienes lo presenciaron. El bosque, que hasta un momento antes parecía un espacio cerrado, de aire denso y humedad atrapada,
se abrió como si las ramas hubieran decidido inclinarse para dejarlo pasar. La luz del sol entró a ráfagas, golpeando el lomo brillante del caballo castaño, resaltando la tensión de sus músculos y el fuego en sus ojos. Elías Montoya retrocedió instintivamente un paso. La pala que sostenía en las manos se volvió más pesada, como si el metal absorbiera de golpe toda la culpa que él no estaba dispuesto a reconocer. En su rostro había una mezcla de desconcierto y rabia. Desconcierto porque no entendía cómo ese animal había llegado hasta ahí. Rabia porque sentía que el destino le estaba arrebatando el control que creía tener. Centella resopló fuerte, un sonido grave que hizo vibrar el aire. Sus orejas estaban hacia adelante, fijas en Elías, y sus patas delanteras golpeaban la tierra como si marcaran un ritmo de advertencia. Daba la impresión de que no era solo un caballo, sino un guardián enviado con un propósito claro. Dentro del hueco, Dona Rosa Hernández abrió los ojos lentamente. El sol, reflejado en los ojos oscuros del animal, le pareció una respuesta directa a su oración. Su voz, aunque gastada por los años, sonó firme y suave al mismo tiempo. Yo sabía que vendrías. Dios siempre manda a tiempo a quien tiene que llegar. Elías apretó la mandíbula y dio un paso hacia el caballo, agitando la pala para espantarlo. «¡Fuera de aquí, bestia!», gruñó. Pero Centella no se movió. En cambio, se irguió sobre sus patas traseras, levantando las delanteras en el aire con un relincho tan potente que hizo que una parvada de aves saliera huyendo de los árboles cercanos. El sonido no solo llenó el claro, sino que se propagó más allá, como una campana llamando a testigos. En un sendero no muy lejano, Julián Herrera escuchó ese llamado. Iba caminando con paso tranquilo, cargando una pequeña mochila y una botella de agua, cuando el sonido le atravesó el pecho como una señal urgente. No tuvo dudas. Dejó el camino principal y se internó por una vereda estrecha, guiado por el eco de las herraduras y ese relincho que parecía repetir su nombre. Al acercarse, comenzó a escuchar otros sonidos, el golpe metálico de una pala contra la tierra y entre ellos una voz conocida, aunque débil. «En ti confío». Cuando Julián apartó las últimas ramas, el cuadro lo dejó sin aliento. Dona Rosa, semienterrada, con tierra sobre el vestido y el cabello blanco, y Elías Montoya de pie, a su lado, con la pala lista para lanzar otra carga. Centella, firme, bloqueando cualquier acercamiento del agresor hacia el hoyo. «Elías, ¿qué estás haciendo?», gritó Julián, avanzando unos pasos con las manos extendidas. Elías se giró, sorprendido por la interrupción, pero rápidamente intentó recuperar la compostura. «Esto no es asunto tuyo, Julián. Vete de aquí». «No es asunto mío, es Dona Rosa. La estás enterrando viva, desgraciado». La voz de Julián, cargada de indignación, resonó en el claro. Centella giró la cabeza hacia él un instante, como reconociendo a un aliado, y luego volvió a fijar la mirada en Elías. El agresor apretó más la pala, como si quisiera usarla para abrirse paso, pero en cuanto intentó moverse hacia el borde del hoyo, Centella dio un paso al frente, bajando la cabeza y mostrando los dientes en una mueca que cualquier jinete reconocería como una advertencia seria. El sonido de su respiración era tan fuerte que parecía el rugido de una caldera. Dona Rosa, sin perder la calma, habló desde el fondo del hueco. «Julián, hijo, no tengas miedo, no estás solo». Esas palabras no eran solo para él, sino también para Elías, aunque él no quisiera escucharlas. «Sácala de ahí ahora mismo», ordenó Julián, su voz más firme. Elías dudó, y esa duda fue todo lo que Julián necesitó. En un movimiento rápido, dejó caer su mochila y corrió hacia el borde del hoyo. Centella, como si entendiera el plan, dio un paso lateral para dejarle espacio y al mismo tiempo mantenerse entre Elías y la anciana. «Aguante, Dona Rosa, la voy a sacar», dijo Julián, arrodillándose y extendiendo las manos hacia ella. Elías dio un paso hacia adelante,
pero Centella golpeó el suelo con tanta fuerza que una nube de polvo se levantó entre ambos, obligando al hombre a retroceder. El relincho que soltó fue tan agudo que parecía atravesar la piel. Julián logró agarrar a Dona Rosa por debajo de los brazos y comenzó a levantarla con cuidado. La tierra caía de su vestido en pequeños terrones y cada centímetro que subía la acercaba a la luz. Ella no dejaba de murmurar oraciones, pero su voz ahora sonaba más fuerte, como si la certeza de la ayuda la hubiera rejuvenecido. Cuando finalmente logró ponerla de pie junto al borde, Julián la sostuvo contra su pecho unos segundos. Podía sentir lo frágil que era su cuerpo, pero también la fuerza que emanaba de su fe inquebrantable. Elías, jadeante, miraba la escena con los ojos desorbitados, como un animal acorralado. Sabía que cualquier movimiento ahora lo expondría por completo, y sin embargo, sus pies no podían moverse hacia adelante. La mirada fija y desafiante de Centella lo mantenía a raya. El silencio volvió al claro por un instante, roto solo por la respiración agitada de todos. Y entonces Centella dio un último resoplido, fuerte y claro, como si estuviera sellando la escena. En ese momento, Julián entendió que aquel caballo no había llegado ahí por casualidad. Había roto cercas, cruzado senderos y se había internado en un bosque denso, guiado por algo que iba más allá del instinto, y mientras ayudaba a Dona Rosa a mantenerse en pie, no pudo evitar sentir que estaba presenciando algo que el pueblo recordaría por generaciones. Elías dio un paso atrás, como midiendo la distancia hasta la espesura del bosque. Sus manos temblaban y aunque intentaba mantener la mirada dura, el sudor en su frente y el leve retroceso de su cuerpo lo delataban. Centella no lo perdía de vista, cada músculo listo para reaccionar. El viento, que hasta entonces había estado quieto, comenzó a moverse entre las ramas, llevando consigo el eco del relincho que había roto el silencio y cambiado el curso de esa mañana para siempre. El bosque de San Esperanza siempre había sido un lugar que imponía respeto. Sus árboles centenarios formaban arcos naturales que, a ciertas horas del día, parecían pasillos de una catedral verde. Los rayos del sol entraban en líneas finas, iluminando partículas de polvo que flotaban como si fueran luciérnagas invisibles. Ese amanecer, sin embargo, el ambiente tenía otra vibra, una tensión silenciosa que empujaba a cualquiera a caminar más rápido, como si el tiempo estuviera en su contra. Julián Herrera avanzaba por la vereda con pasos firmes. Vestía su suéter azul marino de siempre, ligeramente gastado en los codos, y un pantalón de mezclilla que tenía manchas claras de salitre, recuerdo de sus días ayudando a su tío en las norias. Llevaba colgada al hombro una mochila pequeña con una botella de agua y un machete enfundado, por si necesitaba abrir paso entre la maleza. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de alerta y determinación. Todo iba tranquilo hasta que, a lo lejos, escuchó un relincho tan fuerte que el sonido pareció atravesarle el pecho. Se detuvo en seco. Centella, no había duda. Ese era el caballo castaño de don Mateo, un animal noble pero reservado, que rara vez se alejaba de su corral. ¿Qué hacía tan adentro del bosque? Julián frunció el ceño y giró hacia un sendero menos transitado, uno que bordeaba la zona conocida como el Claro de las Sombras. Mientras avanzaba, el sonido de los cascos se volvía más claro y acelerado. Entre golpe y golpe, juraría haber escuchado una voz, no un grito desesperado, sino un murmullo constante, como alguien que rezaba. El corazón de Julián empezó a latirle más rápido. La voz le resultaba familiar. Dona Rosa, no podía ser. Ella nunca se internaba tan lejos sola, y mucho menos por ese camino. Apuró el paso, apartando ramas y esquivando raíces salidas de la tierra. El olor a tierra húmeda y hojas aplastadas era intenso, y el aire se sentía más frío. A cada metro, el relincho de Centella sonaba más urgente, más cargado de energía, como si estuviera guiándolo a propósito.
Finalmente, el sendero se abrió en un claro. La imagen que apareció ante sus ojos lo dejó helado. Dona Rosa, medio cubierta de tierra dentro de un hoyo profundo, con el cabello blanco enredado y el vestido marfil manchado de barro. Elías Montoya, sudoroso y con la pala en las manos, mirando con una mezcla de furia y sorpresa. Y Centella, plantado como un muro vivo entre Elías y la anciana, con las orejas hacia adelante y la respiración pesada. «Elías, ¿qué demonios estás haciendo?». La voz de Julián retumbó en el claro, cargada de incredulidad y enojo. Elías giró la cabeza, sorprendido de verlo ahí. «Esto no es asunto tuyo, Julián. Lárgate antes de que te arrepientas». «No es asunto mío, es Dona Rosa, estás loco, la estás enterrando viva». Centella relinchó de nuevo, como si confirmara las palabras de Julián. Sus cascos golpearon el suelo con fuerza, levantando polvo. Elías apretó más la pala, pero no dio un paso. Sabía que si lo hacía, el caballo reaccionaría. Julián se acercó al borde del hoyo, ignorando la mirada de advertencia de Elías. «Dona Rosa, aguante, voy a sacarla». «Tranquilo, hijo, no tengas miedo, Dios ya está aquí», dijo ella, y sus palabras parecían cubrirlo de una calma extraña en medio de la tensión. Julián dejó la mochila a un lado y se arrodilló, extendiendo las manos hacia ella. Elías intentó moverse para interceptarlo, pero Centella se adelantó, interponiéndose con un brinco lateral y lanzando un resoplido tan fuerte que hasta las ramas más cercanas se sacudieron. El contacto de Julián con las manos frías y delgadas de Dona Rosa fue como un disparo de adrenalina. Tiró con fuerza, sintiendo cómo la tierra suelta cedía bajo sus pies. Poco a poco logró levantarla, mientras la anciana, con una fuerza que no parecía de su edad, empujaba con las piernas para ayudarse. Cuando por fin estuvo fuera, Julián la sostuvo con un brazo firme alrededor de la espalda. Ella se apoyó en él, respirando con dificultad, pero sin perder la mirada fija en Elías. «Aún puedes detenerte, hijo, antes de que sea tarde», le dijo con una voz que no sonaba a reproche, sino a invitación. Pero Elías no respondió. Su respiración era rápida, y sus ojos, oscuros, parecían buscar una salida entre los árboles. Sin embargo, cada vez que intentaba moverse, Centella se desplazaba, bloqueándole el paso, como si supiera exactamente qué dirección quería tomar. Julián, sin quitarle un ojo de encima al agresor, comenzó a retroceder con Dona Rosa hacia la salida del claro. Centella lo seguía de cerca, todavía vigilando a Elías, como un guardián que no se distrae. El aire estaba cargado. No era solo tensión, era la sensación de que algo más grande estaba ocurriendo. Como si el bosque mismo hubiera decidido tomar partido. Las hojas susurraban con cada brisa y el olor a tierra removida era un recordatorio vivo de lo cerca que había estado el final. Julián apretó un poco más el paso, decidido a sacar a la anciana de ahí. Detrás, Elías permanecía inmóvil, pero su mirada, clavada en ellos, prometía que aquello no estaba terminado. Centella, antes de seguirlos, soltó un último relincho, grave y profundo, que resonó en todo el claro. No era solo un sonido, era un aviso, una marca, una promesa de que lo que había empezado esa mañana quedaría grabado para siempre en la memoria de San Esperanza. El sendero de regreso a la vereda parecía más largo de lo que era. Los pasos de Julián Herrera crujían sobre las hojas secas y el sonido se mezclaba con la respiración agitada de Dona Rosa Hernández, que se apoyaba en su brazo con todo el peso de su cuerpo frágil. Su vestido marfil estaba cubierto de barro y hojas. El rebozo torcido y el cabello blanco, antes prolijo, se le había soltado en mechones pegados a la cara por el sudor. Aún así, sus ojos color miel brillaban con algo que no era miedo, sino gratitud. Detrás de ellos, como una sombra viva, avanzaba Centella, el caballo castaño de lomo reluciente y crin revuelta, que mantenía la cabeza alta y las orejas erguidas, vigilando cada movimiento de Elías Montoya, quien aún permanecía en el claro. El hombre,
con la pala colgando de una mano y la respiración descontrolada, los miraba alejarse con una mezcla de rabia y desconcierto. Julián no quitaba la vista del camino, pero hablaba lo suficiente para que Dona Rosa no se sintiera sola. «Tranquila, ya casi salimos. Unos metros más y estaremos fuera de esta zona». Ella sonrió, aunque sus labios temblaban. «No te preocupes por mí, hijo. Hoy vi con mis propios ojos lo que muchos dudan, y eso me da fuerzas». Centella resopló, como si confirmara sus palabras. Sus cascos golpeaban la tierra con un ritmo constante y de vez en cuando soltaba un bufido que hacía eco entre los troncos. Era como si el caballo estuviera marcando el paso y protegiendo el flanco de sus acompañantes, pero el bosque no los dejaba ir sin recordarles que no todo estaba resuelto. Entre las ramas altas, un par de cuervos graznaron con insistencia y el viento trajo un olor agrio, mezcla de tierra húmeda y hojas en descomposición. Julián sentía que cualquier ruido podía ser la señal de que Elías intentaría alcanzarlos. Al salir del claro, Julián se giró un instante para mirar atrás. Elías seguía allí, inmóvil, pero su postura había cambiado. Ya no parecía listo para atacar, sino atrapado en una especie de parálisis. Tal vez por el miedo a Centella, tal vez por la certeza de que había perdido la oportunidad que tanto había planeado. «No lo pierdas de vista, Centella», murmuró Julián, como si el caballo pudiera entender cada palabra. La vereda empezó a abrirse, y la luz del sol filtrada entre los árboles les dio un respiro. En ese momento, Julián se dio cuenta de que estaban cerca del cruce con el camino de las Piedras Blancas, un punto donde el bosque se abría lo suficiente para dejar pasar la brisa y el sonido lejano del arroyo. Dona Rosa, aunque agotada, comenzó a enderezarse un poco. «Hijo, detente un momento». Julián frenó preocupado. «¿Te sientes mal?». Ella negó con la cabeza. «No, es que quiero mirarlo otra vez». Se giró apoyada en el brazo de Julián y sus ojos miel se encontraron con los de Centella. El caballo estaba a menos de 1 metro, con la cabeza inclinada hacia ella. Dona Rosa levantó una mano temblorosa y rozó el hocico tibio del animal. «Gracias por venir por mí. Aunque no lo creas, Dios te mandó». Centella parpadeó lento y luego soltó un resoplido suave, casi como un suspiro. Fue un momento tan silencioso que incluso el bosque pareció contener la respiración. Julián, sin interrumpir, observaba esa conexión que pocas veces se ve entre un animal y un ser humano. Sentía que, aunque él había llegado a tiempo, sin Centella nada de eso habría sido posible. Cuando retomaron el paso, el sendero se volvió más fácil de transitar. La tierra estaba más seca y la luz del sol pintaba parches dorados sobre el suelo, pero Julián no bajaba la guardia. Cada tanto, volteaba para asegurarse de que Elías no lo siguiera. En el último vistazo, lo vio desaparecer entre la espesura sin dejar rastro, tragado por el bosque. El alivio que sintió fue breve. Sabía que un hombre como Elías no se daba por vencido tan fácilmente. Casi al final de la vereda, Julián escuchó el murmullo del arroyo de El Remanso. El agua, clara y en movimiento, era un recordatorio de que todavía había cosas puras en el mundo, que la maldad no lo había cubierto todo. Allí se detuvo para que Dona Rosa pudiera beber un poco. Ella se inclinó, tomó un sorbo con las manos y dejó que el agua fría le bajara por la garganta, cerrando los ojos. «Esto es vida», susurró. Centella bajó el cuello para beber también, y el sonido de su respiración se mezcló con el chapoteo del agua. Julián los miraba a ambos y sentía que, aunque el peligro no había pasado por completo, ese instante era un refugio. De pronto, un ruido entre los arbustos al otro lado del arroyo hizo que Julián se pusiera en alerta. Centella levantó la cabeza, las orejas tiesas, y soltó un relincho corto pero firme. No era de alarma, sino de advertencia. El bosque volvió a quedarse en silencio, como si hubiera entendido el mensaje. Julián ayudó a Dona Rosa a cruzar el pequeño puente de madera que conectaba la vereda con el camino principal.
Una vez del otro lado, San Esperanza se desplegó ante ellos. Las casas blancas con techos de teja, el humo de las cocinas y el sonido distante de niños jugando. Era como entrar en otro mundo después de haber caminado por las fauces de algo oscuro. Pero aunque el pueblo parecía el mismo de siempre, Julián y Dona Rosa sabían que nada volvería a ser igual. Centella, todavía junto a ellos, parecía más alto, más imponente, como si en el trayecto hubiera ganado un título invisible, el de guardián de la vida de la anciana. Y mientras avanzaban por la calle de los Laureles, los vecinos empezaban a asomarse a las ventanas, sorprendidos de ver esa extraña comitiva. Un joven con la ropa marcada de tierra, una anciana cubierta de barro pero erguida, y un caballo que caminaba como si fuera parte inseparable de ellos. Nadie preguntó nada todavía. El silencio del pueblo se llenó solo con el sonido de los cascos de Centella sobre el empedrado, un sonido que, desde ese día, quedaría en la memoria de todos como el eco de un milagro que había ocurrido en lo más profundo del bosque. La calle de los Laureles se llenó de un murmullo extraño cuando la gente vio aparecer aquella escena imposible. Julián Herrera, caminando con paso decidido, sosteniendo a Dona Rosa Hernández por el brazo, y detrás de ellos Centella, el caballo castaño de don Mateo, que avanzaba como si fuera parte de esa misión con la cabeza alta y el paso firme. La ropa de Julián estaba manchada de tierra y ramas, y el vestido marfil de la anciana, ahora arrugado y cubierto de barro, contaba por sí solo que algo terrible había ocurrido. En las puertas y ventanas, las vecinas dejaban de amasar la masa o de colgar la ropa para observar. Lupita Valdés, con las manos llenas de harina, fue la primera en salir a la banqueta. «Virgen Santa, Dona Rosa, ¿qué le pasó?» Dona Rosa le sonrió con dulzura, aunque sus labios estaban resecos. «Luego te cuento, mija. Por ahora déjame llegar a casa». Pero mientras el pueblo empezaba a notar que algo grave había sucedido, allá atrás, en lo profundo del bosque, Elías Montoya emprendía su huida. Había esperado unos minutos después de que Julián y la anciana se marcharan, midiendo si podía seguirlos sin ser visto. Pero cada vez que daba un paso, recordaba la imagen de Centella interponiéndose entre él y su objetivo, con las patas levantadas y el relincho retumbando en sus oídos. Ese recuerdo lo hacía apretar los dientes y tragar saliva con dificultad. Se internó por un sendero angosto, uno que conocía desde niño y que conducía hasta el arroyo del Susurro, lejos de cualquier camino que pudiera cruzarse con la vereda principal. El sudor le empapaba la camisa gris y sus botas, cubiertas de lodo, dejaban huellas profundas. La pala la había dejado atrás, tirada junto al hueco como un testigo mudo de su intento frustrado. Mientras corría, el bosque parecía observarlo. Las ramas crujían, los pájaros callaban a su paso, y cada sombra parecía seguirlo. Elías intentaba convencerse de que no importaba, de que todo era cuestión de tiempo, de que ya encontraría otra oportunidad. Pero en el fondo sabía que había fallado, y que ese fallo no era solo un revés, era un golpe directo a su orgullo, el mismo que lo había impulsado a planear aquella venganza durante años. En el pueblo, Julián había ayudado a Dona Rosa a sentarse en la mecedora de su sala. La casa olía a lavanda y a madera vieja, un contraste abrumador después del aire denso del bosque. Centella se quedó afuera, de pie junto a la ventana, como si aún estuviera de guardia. «Voy a buscar a don Mateo, para que sepa que Centella está aquí», dijo Julián, pero la anciana negó con la cabeza. «No, hijo, primero siéntate. Déjame contarte lo que pasó, porque tienes derecho a saberlo todo». Y ahí, con voz pausada, le narró cómo Elías había llegado esa mañana con la excusa de mostrarle un sitio donde crecía la hierba del golpe, cómo la había llevado cada vez más lejos del pueblo hasta llegar al claro, y cómo había visto con sus propios ojos el ataúd viejo junto al hueco abierto. Julián la escuchaba en silencio, sintiendo que cada palabra era como una piedra más en el peso de la verdad.
Yo pensé que ese sería mi último momento aquí, continuó ella, pero oré y en medio de mi oración escuché el relincho de Centella. No me digas que fue casualidad, porque no lo fue. Julián asintió, mirando hacia la ventana donde el caballo, como si entendiera la conversación, giraba una oreja hacia adentro. No fue casualidad, dona Rosa. Ese animal vino por usted, y no cualquiera hace eso. Mientras tanto, en la otra punta del bosque, Elías salía finalmente al camino de tierra que conducía a su vieja choza en las afueras del pueblo. Sabía que no podía regresar por la calle principal. Su ropa estaba tan cubierta de barro y hojas que llamaría la atención de inmediato. Entró a su vivienda y cerró la puerta con pestillo. El silencio ahí dentro era absoluto, roto solo por su respiración agitada. Se dejó caer en una silla, frotándose la cara con las manos, y se dijo a sí mismo que no estaba acabado. Pero una parte de él, la más honesta, sabía que su oportunidad se había perdido para siempre. En la casa de dona Rosa, Lupita había llegado con una taza de café caliente y un pan de anís. Al ponerlo sobre la mesa, miró a Julián y luego a la anciana. ¿Quiere que llame a la policía? Dona Rosa negó otra vez, con una calma que parecía imposible después de lo vivido. No, hija. Este pueblo siempre ha sabido cómo manejar sus asuntos, y Dios se encargará de que cada uno reciba lo que merece. Julián, sin embargo, no podía quitarse de la cabeza la imagen de Elías huyendo. Tal vez Dios se encargue, pero yo no pienso quedarme de brazos cruzados si ese hombre intenta algo de nuevo. Centella, afuera, soltó un resoplido fuerte, como si apoyara las palabras de Julián, y en ese instante dona Rosa sonrió. No porque el peligro hubiera pasado, sino porque sabía que no estaba sola. Entre los vecinos que la querían, un joven dispuesto a protegerla y un caballo que había demostrado tener más valor que muchos hombres, su vida estaba en manos seguras. Y por encima de todo, en manos de aquel a quien siempre había confiado sus días. Esa tarde, mientras el sol caía y pintaba de oro los techos del pueblo, el murmullo sobre lo ocurrido comenzó a recorrer San Esperanza. Unos decían que fue un acto de pura valentía de Julián, otros aseguraban que el verdadero héroe había sido Centella, y algunos, los que conocían bien a dona Rosa, no dudaban en afirmar que lo que había sucedido no era otra cosa que un milagro. Pero en una choza aislada, al borde del monte, un hombre repasaba en silencio sus errores, con la mirada clavada en la nada. Y aunque no lo admitiera, sabía que ese día, entre el relincho de un caballo y la fe de una anciana, había sido derrotado. El sol ya estaba bajo, tiñendo de naranja las tejas y las paredes encaladas de San Esperanza. El aire olía a café de olla y a pan recién horneado, ese aroma que siempre parecía envolver el pueblo al final de la tarde. Sin embargo, ese día no era como cualquier otro. En cada esquina, en cada puerta, se comentaba lo ocurrido con dona Rosa Hernández. La noticia había corrido como el viento, y todos, incluso los que no habían visto nada, sentían en el pecho la mezcla de asombro y alivio que deja un milagro fresco. En la plaza de San Vicente, las bancas estaban ocupadas por vecinos que hablaban en voz baja. Los niños jugaban, pero miraban de reojo hacia la calle de los Laureles, esperando ver pasar a la anciana que, según decían, había sido salvada por un caballo. No era un rumor cualquiera. Los testigos que habían visto a Centella volver junto a ella juraban que nunca habían presenciado algo igual. En su casa, dona Rosa estaba sentada en su mecedora, frente a la ventana abierta. El vestido marfil que llevaba puesto por la mañana colgaba ahora limpio en el patio, mientras ella vestía una blusa de lino clara y una falda oscura. El cabello blanco, todavía húmedo después del baño, estaba peinado en una trenza gruesa que descansaba sobre su hombro. Tenía las manos apoyadas sobre un rosario de madera, no como un gesto automático, sino como quien conversa con un viejo amigo. Julián Herrera estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados, vigilando la calle. Afuera, en el corral improvisado que don Mateo había levantado,
Centella descansaba, pero mantenía las orejas en movimiento, atento a cualquier ruido. Parecía que el caballo sabía que su misión no había terminado, que todavía quedaba proteger a la mujer que había salvado. «Julián, hijo, siéntate», dijo Dona Rosa con una sonrisa cálida. «Has estado de pie todo el día». «No me importa, Dona Rosa. Después de lo que pasó, quiero estar seguro de que nada raro se acerque a esta casa». Ella inclinó la cabeza con gratitud. El peligro real ya pasó, y lo que no pasó está en manos de Dios. Hubo un silencio breve, de esos que no incomodan. Afuera, una brisa suave movió las cortinas, trayendo consigo el aroma del jazmín que crecía junto a la puerta. Entonces, un grupo de vecinos comenzó a acercarse a la casa. Eran hombres y mujeres de todas las edades. Lupita Valdés con un par de conchas en una charola, don Mateo con un balde de agua fresca para Centella, doña Tomasa con una jarra de atole caliente. Venían despacio, como si se acercaran a un lugar sagrado. «Dona Rosa, cuéntenos, ¿es verdad lo que dicen?», preguntó una joven que apenas había terminado la secundaria. Ella los invitó a pasar, y pronto la sala se llenó de gente. Algunos se quedaron de pie, otros se sentaron en sillas traídas de la cocina. Todos guardaron silencio cuando la anciana empezó a hablar. «Hoy me llevaron a un lugar donde pensaban que sería mi final. No voy a dar nombres, porque no me interesa manchar mi boca con odio. Lo único que diré es que mientras la tierra me cubría, cerré los ojos y oré. Le pedí a Dios que, si todavía había algo para mí en este mundo, me enviara una señal». La voz de Dona Rosa no temblaba. Cada palabra caía como piedra firme sobre el suelo. Y entonces escuché un relincho. Al principio pensé que era mi imaginación, pero no. Era Centella rompiendo su cerca para llegar hasta mí. Detrás de él, Dios puso a Julián en el camino correcto. Llegaron juntos, como si fueran parte del mismo plan. Varias personas se persignaron. Otras no pudieron contener las lágrimas. Don Mateo, que había permanecido callado, se acercó y puso una mano sobre el lomo de su caballo. Centella giró la cabeza hacia él y luego volvió a mirar a Dona Rosa, como si entendiera que la conversación era también sobre él. «No fue casualidad», continuó ella. «Cuando nadie más podía escucharme, Dios envió a sus ángeles, y uno de ellos tenía patas y crin». La frase provocó un silencio aún más profundo. Los vecinos se miraban entre sí como si buscaran en los ojos del otro la confirmación de que estaban presenciando algo importante, algo que se contaría a los nietos con la misma reverencia que las historias antiguas del pueblo. Entonces Lupita dio un paso al frente. «Dona Rosa, después de lo que pasó, ¿qué quiere que hagamos? ¿Llamamos a la policía? ¿Convocamos una reunión del pueblo?». Ella negó con suavidad. «Lo único que quiero es que no olviden, que recuerden que el respeto, la ética y la integridad no son cosas de las que uno habla solo en misa, sino que se viven cada día, que enseñen eso a sus hijos, que no permitan que el rencor gobierne sus pasos. Lo demás, el tiempo y Dios lo resolverán». Las palabras de la anciana quedaron flotando en el aire. Afuera, el cielo se había pintado de tonos rosados y dorados, y el canto de los grillos anunciaba la llegada de la noche. Los vecinos comenzaron a despedirse uno por uno, algunos con un abrazo, otros con una mirada larga y emocionada. Cuando la sala quedó vacía, Julián se sentó frente a ella. «Dona Rosa, usted habla como si esto hubiera sido algo más que un rescate». Ella lo miró directo a los ojos. «Porque lo fue, hijo. Fue un recordatorio. A veces los milagros no llegan envueltos en luz del cielo. A veces llegan con cascos cubiertos de barro y una mirada noble que no necesita palabras para decir «estoy aquí». Julián no dijo nada más. Solo se levantó, salió al patio y se acercó a Centella. Le pasó la mano por el cuello y el caballo inclinó la cabeza, aceptando el gesto como si supiera que estaba siendo agradecido. Esa noche, mientras las luces de San Esperanza se apagaban una a una,
En la casa de Dona Rosa, el silencio no era vacío. Era un silencio lleno de paz, de fe y de la certeza de que lo vivido ese día se quedaría en la memoria del pueblo para siempre. Afuera, Centella permanecía de pie, como un centinela bajo la luz suave de la luna, guardando la casa donde vivía la mujer que había salvado y que él sabía, de alguna manera misteriosa, que había sido puesta en su camino por voluntad divina. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si lo que vivimos hoy te llegó al corazón, pregúntate, ¿cuántas veces has ignorado una señal que podía cambiarlo todo? ¿Estás dispuesto a creer que aún en los momentos más oscuros, los milagros pueden tocar tu puerta, aunque lleguen con cascos y crin? Piensa, ¿qué harías si fueras tú quien recibiera esa ayuda inesperada? ¿Tendrías la humildad de aceptarla y la fe para reconocerla? Si esta historia te inspiró, compártela, comenta lo que más te conmovió y cuéntanos si alguna vez has vivido un momento en el que sentiste la mano de Dios en tu vida. Tus palabras pueden animar a alguien más a no rendirse. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas más historias que fortalecen el alma y nos recuerdan lo que de verdad importa. Porque aquí cada historia es un recordatorio de que la fe y la esperanza siguen vivas.